Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Nomás dos? Los demás, los varones, pues pongan contentas a sus esposas. A ver, voltea a ver a tu esposa, a tus hijos. ¿De dónde quieres que te lleve, mi amor? Al cielo, dile. Pero por la palabra, ¿verdad? No por los regalos ni nada de eso. No. Vamos a la palabra, la cual dice la Escritura que es necesaria para nuestro día a día. ¿Están listos para la palabra? Vamos a hacer una breve oración. Quiero que me acompañen en una breve oración para pedirle al Señor de su gracia. ¿Sale? Yo quiero que en su corazón también usted le pida a Dios esa gracia para poder recibir, para poder llevar esa palabra a la práctica y que produzca lo que tiene que producir. ¿Sale? Porque un día estaremos delante del Señor y todo lo que hayamos escuchado, toda la enseñanza que hayamos recibido de su palabra en esta tierra, bueno, va a ser juzgada allá en los cielos, ¿verdad? Entonces va a dar testimonio a favor o en contra nuestra, si vivimos o no vivimos lo que escuchamos, si realmente le dimos interés o no. Por eso es necesario humillar nuestro corazón a Dios y pedirle que nos dé la gracia. ¿Usted cree que se necesite gracia para vivir la palabra? Sí, hay que pedirla todos los días, esa gracia. Amén. Cierren sus ojos. Padre bueno y todopoderoso, una vez más, Señor, nos acercamos a ti pidiéndote de tu gracia para poder, en mi caso, hablar tu palabra, en el caso de mis hermanos, poder recibirla, pero en el caso de todos, ponerla por obra, Padre. Queremos vivir tu palabra, vivir tus enseñanzas, transmitir esa vida que tú nos has dado, no solamente quedarnos para nosotros mismos esta abundante vida, sino que llevarla a otros a través de nuestro testimonio, a través de la predicación del Evangelio. Queremos también aprender para ser usados por ti y que nada en este mundo pueda apagar el fuego de tu presencia en nosotros, que nada de lo que podamos llegar a enfrentar pueda limitarnos en la búsqueda constante y poderosa de tu presencia en nosotros, Señor. Queremos más de ti, queremos vivir por ti y para ti, Padre. Ayúdanos a no ser consumidos por el pensamiento humanista, religioso de este mundo, sino queremos más experiencias profundas, genuinas contigo. No queremos jugar a la comunión, sino realmente queremos ser uno contigo, amado Jesús. Bendice este tiempo, bendice la vida de mis hermanos y danos gracia para que tu nombre sea glorificado en todas las cosas que podamos sentir, pensar o hacer. En el nombre de Jesús pedimos de tu bendición, de tu guía, de tu dirección y que se cumpla el propósito por el cual una vez más nos has traído a este lugar. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos 21. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de los Hechos. Ya estamos a unos cuantos capítulos de terminar. Y el día de hoy vamos a ver un tema que yo le he puesto, dispuestos a la voluntad de Dios. Dispuestos a la voluntad de Dios. Y vamos a tomar ejemplo de un acontecimiento de la vida del apóstol Pablo, que en su mayor parte, el libro de los Hechos, pues narran el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo y de la propagación del evangelio al mundo gentil. Y lo que Pablo estaba dispuesto a hacer y a enfrentar precisamente para llevar a cabo esa voluntad. Le vamos a dar lectura Hechos 21 del versículo 1 hasta el versículo 14. Sígame con su Biblia. Dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos.
Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hasta ahí. Dispuestos a la voluntad de Dios, hermanos. Eso es algo que vamos a hablar el día de hoy, porque, bueno, de algún modo nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y en su buena voluntad al punto de llegar a amarla para ponerla por obra, no permitiendo que nada nos impida llevar a cabo los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Eso es algo a lo que nosotros tenemos que llegar como cristianos, como hijos de Dios. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Amas la voluntad de Dios? ¿Amas la voluntad de Dios? Miren, la respuesta automática es sí, por supuesto. Yo amo la voluntad de Dios. ¿Cómo no voy a amar la voluntad de Dios? Esa es la respuesta intelectual y automática. Pero sabemos que el amor no se dice solamente, sino que se vive. Y cuando nosotros amamos la voluntad de Dios, eso lo vamos a expresar a través de nuestras acciones en el día a día, a través de nuestro comportamiento. Porque la realidad, mis hermanos, es que es mucho más fácil decirlo que vivirlo, ¿sí o no? Es mucho más fácil. Porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en donde hemos hecho lo que es contrario a lo que Dios nos pedía? ¿Algunos han actuado así? Hemos actuado así muchas veces. A veces hay situaciones que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No hablamos como Dios nos pide, no actuamos como Dios nos pide, no sentimos como Dios nos pide o como lo que está dentro de su buena voluntad. Hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos dice que hagamos o lo que nos pide. Ahora, hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ¿acaso es no amar la voluntad de Dios o no estar dispuestos a ella? Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide, no estamos dispuestos a ella. Esto sucede por el hecho de que en muchas ocasiones, yo diría demasiadas veces, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras emociones desbordadas, nuestros berrinches incluso, se oponen a los planes y propósitos de Dios y les damos más importancia a eso. Los berrinches, ¿quién los hace? Todos, ¿verdad? A veces pensaríamos que son los niños, pero muchos niños ven a sus papás y le hacen así, tan grandote y tan llorón, como decía la Tucita, ¿verdad? Cuando le ponían la tarántula. Los berrinches, hermanos, son contrarios a la voluntad de Dios y realmente a veces nos emberrinchamos. Más allá de estar dispuestos. Y esto sucede, repito, por el hecho de que en muchas ocasiones nuestros deseos y anhelos, nuestros intereses,
se oponen a los planes y propósitos de Dios. Por ejemplo, si la buena voluntad de Dios para tu vida fuera tener un buen trabajo, bien pagado, ¿la amarías? Pregunta, a ver, como que no me di a entender, ¿verdad? A ver, perdón, es que me quedé pensando en Pokémon. A ver, ahí va nuevamente. Si la buena voluntad de Dios para tu vida fuera tener un buen trabajo, bien remunerado, ¿la amarías? Los que no tienen buen trabajo ni se quejen, ¿eh? Pues claro, es fácil amar cuando Dios te da un buen trabajo bien remunerado, es fácil. Pero bueno, también la amamos, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido altas y bajas en su trabajo? Pues todos, y cuando nos permite el Señor tener altas en nuestro trabajo, pues qué padre, ¿no? Llevamos a nuestros hijos al Burger King, ¿verdad? O sea, es bonito cuando el trabajo remunera bien, y si lo hace es por la voluntad de Dios, no por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, sino porque es la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios para tu vida fuera tener una casa propia, supongamos que no la tienes, si la tienes, qué padre, ¿eh? Compártela con todos. Pero si no tienes casa propia, si la voluntad de Dios fuera tener una casa propia, ¿amarías su voluntad? Ay, es lo que más anhelo en la vida, más que los estudios de mis hijos. Porque pagar renta es carísimo, dicen algunos. Pero es lo mismo, mis hermanos, el que proveyó para una casa propia también provee para pagar la renta. Al final todo es de Dios, por Dios y para Dios. Pero bueno, también amaríamos, ¿verdad? Si fuera esa la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios para tu vida y tu familia fuera salir de vacaciones por lo menos 2 veces al año, ¿amarías esa voluntad? Ahí se escuchó más como que les late más las vacaciones que las casas y el buen trabajo, ¿verdad? Ay, es que las vacaciones, bueno, pues también es algo bonito. Ahora, para algunos esto es parte de la voluntad de Dios o ha sido una realidad. Yo les aseguro que hay algunos de ustedes que salen 3, 4 veces al año de vacaciones y está padre, ¿sí o no? Es algo bueno. El Señor lo permite en su voluntad. Pero si la voluntad de Dios para tu vida fuera estar desempleado, ¿aún así seguirías amando la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios fuera deber la renta, ¿aún así seguirías amando la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios fuera no salir de vacaciones nunca en tu vida, ni conocer la playa, ¿aún así amarías la voluntad de Dios? Ahora, un poco más demandante, ¿estarías dispuesto a la voluntad de Dios si su voluntad fuera mantenerte constantemente enfermo? ¿Estarías dispuesto a la voluntad de Dios si su voluntad fuera estar enfermo con una enfermedad sumamente dolorosa e incluso mortal? Bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a la voluntad de Dios si su voluntad fuera perder alguno de tus miembros o sentidos? En el cuchillo. ¿O perder alguno de tus familiares? Lo más doloroso es perder a los hijos, dicen las esposas, ¿eh? Y el esposo le hace así. O perder incluso la vida misma, la vida propia. ¿Estarías contento y dispuesto a la voluntad de Dios en algún contexto como este? Miren, parece exagerado, pero a lo largo del tiempo y de las generaciones de cristianos, muchos de nuestros hermanos han tenido que enfrentar esta voluntad. Algunos han salido de vacaciones 2 veces al año, 3, 4. Algunos no han salido ninguna. Algunos han tenido casa propia o 2 o 3 casas. Algunos no han tenido ni una. Algunos han tenido buenos trabajos, pero algunos no. Algunos otros hermanos han estado desempleados. Algunos incluso deben rentas. Algunos se la pasan enfermos, otros sanos. Algunos han perdido familiares, otros no. Algunos han perdido miembros, algunos han perdido sentidos por la voluntad de Dios. Algunos han incluso perdido la vida
por la voluntad de Dios, por lo que no es exagerado, hermano, es algo que todos los días enfrentan muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo y que han enfrentado a lo largo de la historia desde tiempos antiguos. Ahora, algunos han aceptado esa voluntad con gozo, mientras que algunos otros se han perdido en la amargura, en el desánimo y en la infelicidad, por no estar dispuestos a la voluntad de Dios, por no amar la voluntad de Dios, cual sea que ésta sea. Pablo se caracterizaba entre muchas cosas por su disposición a la voluntad de Dios. Lo podemos leer a través de sus cartas, a través del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos no fue escrito por Pablo, fue escrito por Lucas, un acompañante y discípulo de Pablo. Es decir, que es un testimonio de un tercero acerca de la vida del apóstol Pablo y de todas las cosas que éste tuvo que enfrentar, tanto buenas como malas. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Por todo estoy enseñado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo se caracterizó por su disposición a la voluntad de Dios. Él es, mis hermanos, Pablo, uno de los hombres que quedaron plasmados en la historia de la iglesia como alguien que actuó así siempre, dispuso su corazón y su vida entera a la voluntad de Dios, y quedó escrito. Fíjense, todo el pasaje que acabamos de leer es la narración de Lucas de Hechos 21, del versículo 1 al versículo 14. Se nos dice que Pablo llega a Cesarea cuando iba con rumbo a Jerusalén y se queda en la casa de Felipe el evangelista, el cual tenía 4 hijas profetisas, pero que estando ahí llega a la casa de Felipe un profeta llamado Agabo. Agabo es un profeta que también en Hechos 11 profetiza la hambruna que llegaría a todo el imperio romano en ese tiempo. Una hambruna de las muchas que se produjeron en ese tiempo, pero estando ahí en la ciudad de Antioquía. Ahora, cuando este profeta llega a la casa de Felipe, dice la Escritura en el versículo 11, que toma el cinto de Pablo, se ata él mismo los pies y las manos, y dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Ahora, era un profeta con credibilidad, era un profeta piadoso, que había dado testimonio de que el Espíritu Santo se movía y hablaba a través de su vida. Bueno, cuando este profeta hace esto, haciendo alusión que el apóstol Pablo había de sufrir en Jerusalén, inmediatamente la casa donde moraba Pablo se llena de miedo y de tristeza en el corazón de los hermanos, los cuales trataron de convencer a Pablo de que no fuera a Jerusalén. Se llenó el ambiente de un terror, de pensar en la muerte del apóstol Pablo o en los sufrimientos del apóstol Pablo. Ahora, esto es normal humanamente hablando, ¿sí o no? ¿A quién le gusta que su ser amado sufra? Pues a nadie. A Dios mismo no le gusta que nosotros suframos, pero a veces lo permite dentro de su perfecta voluntad, con propósitos que son mucho mayores a los nuestros y a los cuales nosotros tenemos que estar dispuestos. A lo que el apóstol Pablo hace una declaración precisamente en donde él dice que está dispuesto a la voluntad de Dios. Él dice en el versículo 13, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, repite conmigo, dispuesto. Estoy dispuesto. Esta palabra dispuesto significa estar preparado y listo para hacer algo y hacerlo con prontitud. Porque yo estoy listo, dice Pablo, estoy preparado, no solo a ser atado, sino también estoy preparado y listo para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, si así fuera su voluntad.
Eso era la disposición a la voluntad de Dios que el apóstol Pablo tenía. Él, hermanos, estaba listo para hacer la voluntad de Dios. Su vida, la vida de este hombre consistió en prepararse para lo que el Señor determinara para él, a fin de ser usado para bendición según el propósito de Dios. Ahora, no porque fuera apóstol solamente, sino porque era cristiano. Porque la vida del cristiano, hermanos, no debe de consistir en prepararse para cumplir mis sueños y mis anhelos. Mi vida no debe de consistir en malgastarla para cumplir aquel sueño de una casa propia, de un auto 2024. Mi vida no debe de consistir en prepararme o estar listo para todas estas cosas. El cristiano vive su vida preparándose para lo que el Señor determine para él. Es la mejor forma en la que podemos invertir el tiempo. Les estoy diciendo que no trabajen y que no busquen comprar casa y carro, no, sino que no malgastes tu tiempo poniendo un énfasis desmedido en estas cosas, sino que tú mientras trabajas dejes que sea el Señor quien te provee según su voluntad de todo lo que tú puedes llegar a necesitar. Porque a veces nos distraemos y en esa distracción está la falta de preparación para estar dispuestos a la voluntad de Dios. Estamos tan distraídos en que nuestros hijos sean los mejores académicamente hablando, que nos distraemos y dejamos de buscar lo que el Señor tiene preparado para nosotros y nuestras familias, de manera que cuando su voluntad se hace visible, no estamos listos, ni estamos dispuestos a enfrentarla. Tú te afanaste tanto porque tu hijo tuviera la mejor educación en las mejores escuelas y la voluntad de Dios era llevárselo antes. Te preparaste para pagarle la escuela, pero nunca te preparaste para enfrentar su partida. Y eso es algo en lo que tenemos que meditar. Por eso el cristiano, hermanos, tiene que prepararse. El apóstol Pablo se preparó durante toda su vida para lo que el Señor determinaba para él. Y en esa preparación iba siendo usado por Dios como una gran bendición para todos los que tenía alrededor y para nosotros al día de hoy. Esta es la manera en la que como cristianos debemos permanecer, preparados y listos para hacer todo lo que el Señor nos pida según su voluntad. Dile al que tienes a un lado, tengo que estar preparado. Tenemos que estar preparados para lo que el Señor determine, hermanos. Ahora, fíjense, ¿cuál era la voluntad de Dios para Pablo? Bueno, que fuera a Jerusalén, aún a pesar de lo que pudiera ocurrirle. Esa era la voluntad de Dios. Pablo dijo, yo estoy listo, yo estoy preparado para hacer lo que Dios me pida que haga y hacerlo con prontitud. Él no dijo, bueno, tengo que ir a Jerusalén. Ay, empezó, me duele el talón. Yo creo que no voy a poder ir porque no puedo caminar. Y ya pasa un año, oye, Pablo, ¿cómo sigues de tu talón? Gracias a Dios, ya mejor. Ni se acordaba que lo había dicho. ¿De qué? Pues no, por tu talón no fuiste a Jerusalén. Sí, es cierto, no, ya bien. Entonces ya te puedes lanzar, ¿verdad? Sí, claro. Y ¿sabes qué? Dios sabe que tengo el deseo, pero no tengo dinero. Pero no tengo esto. Y empezamos a poner una de excusas y pretextos para no hacer la voluntad de Dios, como el Jonás, ¿verdad? Déjame, voy de vacaciones, Señor, porque tú sabes, me mandas justamente, ya tenía los boletos de avión, no puedo. Ya tengo los boletos del barco, ¿no? No puedo ir a Nínive, los voy a perder. Mejor aguántame a que regrese, Señor. Y se fue en el barco. Y le dijo el Señor, bueno, te voy a hacer regresar anticipadamente. No, mis hermanos, la voluntad de Dios para Pablo era ir a Jerusalén, y Pablo estaba listo, preparado para hacerlo con prontitud. Ahora, el sufrimiento que Pablo
enfrentaría en Jerusalén era algo que Pablo no conocía, algo que Pablo ignoraba, de ninguna manera. En Hechos 20-22, un capítulo antes, él mismo lo declara y dice: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, era algo que no ignoraba, ya sabía a lo que iba. Ahora, pregunta, hermano, ¿qué harías tú si el Señor te revelara que posiblemente pudieras enfrentar dificultades por amor a su nombre? ¿Qué tal si en la mañana de hoy te levantabas y el Señor te decía: vete a la iglesia porque les van a poner una recia? El cura de la iglesia de aquí a 2 cuadras, con todos los que, como a una hermana, ¿no?, que le dijeron: no vayas a evangelizar, te van a apedrear. Así le dijeron cuando los vieron evangelizando por aquí a los alrededores. Te van a apedrear, le dijeron sus familiares. Bueno, ¿qué harías si el Señor te dijera: oye, necesito que vayas a la iglesia el día de hoy porque les van a poner una recia? Y me quedé dormido. Señor, tú sabes, no sonó. Y qué torpe, le puse PM en lugar de AM. ¿Qué harías tú si el Señor te revelara lo que posiblemente pudieras enfrentar por amor a su nombre? Ahora, la realidad es que ya lo ha revelado, porque nada de lo que nos acontece nos es ignorado, hermanos. Todo está revelado en la palabra de Dios. Aún antes de ser cristiano, el Señor te detuvo y te dijo: si quieres ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo y estar dispuesto a morir. ¿Sí o no? Y tú dijiste: le entro, Señor. Pues bienvenido al reino de los cielos. Porque nada nos es ignorado, el Señor ya nos ha revelado. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de todo eso? Mira, Pablo sabía lo que debía enfrentar, pero estaba preparado. Tú también lo sabes, pero muchas veces lo ignoras voluntariamente. O te lo voy a decir mediante un proverbio un poco más con sabiduría: te haces de la vista gorda, hermano. Lo sabes, pero te haces de la vista gorda. Por eso llegan las circunstancias que son conforme a la voluntad de Dios, y no hablando consecuencias, porque las consecuencias entran en otra rama de lo que podemos llegar a enfrentar. Pero hablando de la voluntad de Dios, lo que enfrentamos por la voluntad de Dios, el Señor ya lo ha revelado. Pablo sabía lo que debía enfrentar, pero estaba preparado porque dispuso su corazón para vivir lo que la voluntad de Dios le demandara, lo que Dios determinara. Desde que fue escogido Pablo, Dios dijo a través de Ananías, dijo: yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre, revelándole a todas las cosas que se debía enfrentar como apóstol de Jesucristo a los gentiles. Pablo se preparó porque dispuso su corazón para vivir lo que la voluntad de Dios determinara, tal como lo aprendió de su Señor y Salvador Jesucristo. Porque fue la misma forma en la que el Señor se preparó. Nuestro Señor y Salvador se preparó para enfrentar la cruz en el monte de Getsemaní. Allí en Lucas 22, del 39 al 46, tú puedes leer cómo el Señor dice que estaba muy triste, su alma estaba angustiada y estaba angustiada hasta la muerte. Por lo cual quiso tener un tiempo de oración en donde iba a disponer su corazón a lo que la voluntad del Padre había determinado para él. Y fue y oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Fíjense lo que dice Marcos 14:36. Abre ahí tu Biblia, Marcos 14:36. Dice así: y decía, mientras oraba, es un pasaje paralelo al de Lucas, y decía:
Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ahora, es algo que nosotros también entendemos, ¿verdad? Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántas? Todas, pero no todas las que nosotros queremos que Dios haga son conforme a su voluntad. Nosotros tenemos que disponernos a Dios, no decirle a Dios, haz lo que yo quiero y hazlo parte de tu voluntad y propósitos. No. Jesús mismo, mis hermanos, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, diciendo, Padre, Padre mío, Padre amado, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. A ver, ¿ustedes creen que Pablo iba con gozo y alegría a Jerusalén, sabiendo que allá iba a enfrentar prisiones y tribulaciones, que iba a ser atado, como lo dijo Agabo, de los pies y de las manos, y dijo, qué padre, como cuando un niño va a un parque de diversiones? Pues no, iba con una angustia en su corazón, similar a la del Señor Jesucristo. Iba con una angustia, pero también había dispuesto su vida, sus miembros, sus sentidos, su voluntad, para que no se hiciera como él quería, sino como quería Dios. Y preparó su corazón. Sabía que Dios lo podía librar, pero también sabía que podía estar dentro de su voluntad el no hacerlo. Y eso es algo que tenemos que entender en nuestro día a día, hermanos. Todos los días tenemos que disponer nuestra vida a la voluntad de Dios. En todas las cosas, en todas las áreas. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a repetir las mismas palabras delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Yo sé que todo es posible para ti, Señor. Si es posible, provéeme. Si es posible, líbrame. Si es posible, ayúdame a no enfrentar esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Suficiente testimonio tenemos de que si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, nos va bien y es bendición. Podemos perder la vida, pero otros pueden ganar vida espiritual. Y una vez le preguntaba a mi esposa acerca de mi hermano, ¿no? Mi hermano no es cristiano. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo reaccionarías si el Señor me quitara la vida a mí para que a través de mi muerte mi hermano fuera salvo? Y mi esposa, ay, siempre le hago preguntas muy descabelladas, pero es una forma de adentrarnos a la voluntad de Dios, ¿no? En lo que Él quiera. ¿Qué harías tú si Dios permitiera que un ser querido tuyo perdiera la vida con el fin de a través de su muerte traer vida espiritual y eterna para otros? Como cuando mueren todos menos el chofer del camión, ¿verdad? Que iba borracho. ¿Por qué? Si este era tan bueno, era tan amoroso, tan noble, bondadoso, y aquel que era un borracho, vividor, mujeriego, vivió y él no. Bueno, porque así fue la voluntad de Dios. Y de la voluntad de Dios siempre podemos esperar cosas buenas. Siempre, hermanos, por más descabellado que parezca una circunstancia. Por eso nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para amar la voluntad de Dios, sea lo que sea. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Es decir, que cuando nos disponemos a algo que sale fuera de nuestro control, pero que Dios está permitiendo, estamos disponiéndolo a lo bueno, a lo agradable y perfecto según el pensamiento de Dios, al nivel que cada uno de nosotros podamos llegar a enfrentar. Algunos están enfrentando lo peor de su vida al no quedar en listas en la escuela. Y otros están experimentando lo peor de su vida con una muerte, con una enfermedad mortal como un cáncer. Pero tanto lo uno como lo otro es parte de la voluntad de Dios, cuando no es una consecuencia de nuestras acciones, claro, ¿no? No solo dice, estoy dispuesto a ser atado, Pablo,
expresa a estos hombres, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y todos conocemos esto, hermanos, todos conocemos que la voluntad de Dios se describe como buena, agradable y perfecta. Y hasta ahí estamos dispuestos a aceptarla e incluso estamos dispuestos a amarla. Miren, ¿cuántos de ustedes no están dispuestos a amar lo que es bueno, agradable y perfecto? ¿Sí o no? Hasta ahí todos estamos dispuestos a amar, suena bonito. Bueno, agradable y perfecto, solo un loco no amaría eso. Te voy a traer un carro que es bueno, agradable y perfecto para ti. Y tú dices, ya llegó mi Mustang. La cuestión está en que bueno no siempre significa, o bueno para Dios no siempre significa bueno a nuestro entendimiento. Ahí es donde ya cambia la cosa. Porque te das cuenta que no fue un Mustang, fue un Datsun. Un Datsun. No fue el Mustang que tú creías que era bueno, agradable y perfecto. Fue el Datsun que no avanza más de 60 kilómetros por hora. Pero resulta que el Mustang te hubiera llevado a la muerte. Y el Datsun te permite ver muchas generaciones. ¿Sí me voy a entender? No siempre lo bueno de la voluntad de Dios significa bueno también a nuestro entendimiento. Lo mismo sucede con lo agradable y perfecto. Porque en ocasiones, hermano, nuestros conceptos no están totalmente alineados a los pensamientos de Dios. Nuestros conceptos están muy por debajo, son miserables. Los conceptos de Dios, dice la Escritura, que son más altos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Y los nuestros se quedan muy en lo terrenal, en lo momentáneo. Es como lo hablamos el tema pasado del dar y recibir, ¿verdad? Humanamente hablando, pues el recibir es mejor. Pero divinamente hablando, el dar es muchísimo más provechoso para nosotros. ¿Por qué? Porque el recibir es terrenal y el dar es celestial. El dar se produce en riquezas en el cielo. El recibir simplemente produce riquezas que se van a pudrir con el tiempo. Al no estar nuestros pensamientos alineados con Dios o perfectamente alineados con Dios, se producen dudas, se producen incertidumbres, miedos y lo que es peor en muchas ocasiones y sumamente lamentable, pero se produce que los cristianos abandonen la voluntad y los propósitos de Dios. Abandonan la vida cristiana y dejan de seguir a Cristo, evidenciando así una fe muy miserable. Por eso nosotros tenemos que trabajar en que nuestra mente esté alineada a la mente de Dios. No tratar de que Dios se baje. Entiéndeme, Señor, es que ¿por qué no me entiendes? Bájate a mi nivel. Mira, Dios ya se bajó a nuestro nivel. Cuando Jesucristo se encarnó, dice la Escritura, que se hizo semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Se bajó a nuestro nivel y aún más bajo de nuestro nivel. Por eso tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Ya no, pero también resucitó y subió nuevamente al nivel que tiene, al nivel de Dios. Ahora nos toca a nosotros subir a sus pensamientos, no pedirle que Él se baje a los nuestros. Nosotros tenemos que alinear nuestra mente, nuestro corazón a su voluntad, para que podamos estar preparados para todo lo que el Señor determine dentro de su voluntad en esta tierra. Más allá de que se produzcan dudas, incertidumbres y miedos que nos apartan de sus caminos. ¿Por qué permites esto? Y al rato, ¿será la voluntad de Dios? A ver, ¿es consecuencia tuya? Pues no, yo no hice nada para hacerlo. Entonces, ¿por qué piensas que no está dentro de los planes y propósitos de Dios? Si Dios lo está permitiendo, es porque así lo quiere. Miren, Dios permitió en Job la muerte de sus hijos, ¿sí o no? Dios permitió la pérdida de todos sus bienes, la muerte de sus siervos.
Ahora, ¿permitió la enfermedad que Job enfrentó? A ver, ¿qué significa? Que estaba dentro de su voluntad. Así de simple. Pregunta, ¿Job estaba preparado para enfrentar todo eso? Por supuesto. A ver, ¿lo ven abandonando a Dios? ¿Verdad que no? Aun cuando se lo sugirió su ayuda idónea. Maldice a Dios y muérete. Pero él estaba preparado. Mujer, recibiremos. Has hablado como una mujer ignorante de la palabra cuando yo no te he dado ese ejemplo. Has hablado como una mujer fatua, necia, ignorante. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Mira, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es una respuesta que evidencia un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, hermanos. Sin duda alguna. Pero un corazón que no está alineado como el de Jonás, huye, quiere huir, no entiende, no conoce. Y esto es lo que pasaba también con los hermanos en la casa de Felipe. Más allá de ver la voluntad de Dios en todo ello, se llenaron de miedos, de dudas, de incertidumbres. En su entendimiento no podían aceptar la voluntad de Dios. No podían aceptar que Dios quisiera que Pablo enfrentara un sufrimiento en Jerusalén. Y eso los llevó a quererlo persuadir para que Pablo abandonara la voluntad de Dios. Quisieron transmitirle, escúchame bien, su miedo a Pablo para que Pablo se apartara de lo que Dios había preparado para él. Porque ¿cuántos saben que el miedo se transmite? Miren, si entran aquí unos hombres armados, no va a pasar. Bueno, espero que no. Señor, si entran aquí unos hombres armados y todos se llenan de miedo, ¿qué cree que va a pasar? Se va a hacer un caos y todos de miedo. Pero si 3, 4 se levantan y, hermanos, vamos a orar y, Señor, hágase tu voluntad y en el nombre de Jesús, danos fortaleza. ¿Y qué van a pasar con todos? Vamos a orar y empiezan a orar. Por eso Pablo le decía a los corintios que cuando hicieran sus reuniones no fueran desordenados, porque si entraba alguien, la ahuyentaban. Pero si todos son ordenados, dice, todo lo ganan. Estos hombres se llenaron de miedo y comenzaron a llorar y a gritar y a decir, Pablo, no vayas para allá, te van a matar, te van a torturar. Y persuadieron a Pablo para que abandonara la voluntad de Dios. Lo mismo que quiso hacer Pedro con el Señor Jesucristo cuando quería evitarle la pena de la cruz. Y le dijo, Señor, no, mira, yo voy a dar, tú ponte aquí atrás de mí, Jesús, yo te cuido. Y quiso que Jesús abandonara la voluntad de Dios cuando el Señor ya se había dispuesto. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo soy dispuesto a darla. Y también tengo el poder para volverla a tomar. Y a Pedro le dijo, Pedro, con tus palabras me eres tropiezo, quítate. Apártate de mí, solamente me eres tropiezo. ¿A qué? A lo que Dios ha preparado para mí. La respuesta de Pablo fue, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Diríamos en nuestros tiempos, uy, uno que todavía te quiere ayudar y tú me lo echas en cara. No, Pablo le dice, a ver, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Por qué? Porque estaban todos llenos de miedo, de dudas, de incertidumbres. Y es que, hermanos, solemos ser sumamente emocionales y sobre todo en momentos de dificultad en donde incluso pretendemos ser más buenos que Dios. Vemos a un hermano sufriendo y no, ¿por qué? Es que, a ver, espérate, Dios está obrando en medio de todo eso. O sea, sabemos que los pensamientos de Dios son para bien y no para mal. Y si no es consecuencia de sus acciones, créeme que es una determinación de Dios para llevarlo a cosas muchísimo mejores. Pero a veces somos tan emocionales que queremos ser mejores y más buenos que Dios.
y metemos la pata y nos toca al rato a nosotros. Dios está haciendo una obra, te metes y Dios tiene que tratar también contigo por metiche. Y al rato salen peleados. Yo que estuve con él, que estuve con ella, pero nadie te dijo que estuvieras con él o con ella de una forma equivocada. Ahí tenemos que usar de sabiduría, porque no todo lo que es bueno a nuestro entendimiento es bueno también en la mente de Dios. A veces Dios determina que es mejor para nosotros estar enfermos, como con Pablo, ¿no? A Pablo dijo, si lo sano se me pela, si lo sano se va a querer poner el apellido Maldonado. O sea, no. Mejor lo tengo con un aguijón ahí, quietecito, para que no se sienta orgulloso de que fue al tercer cielo, de que sus prendas sanan a los enfermos. Y eso hacía ver a Pablo su debilidad, y era muchísimo mejor, pero al mismo tiempo lo llevó a experimentar una gracia sobrenatural. Lo que Pablo les dice a los hermanos es: hermanos, ¿por qué me hacen más difícil disponer mi vida a la voluntad de Dios? ¿Por qué me hacen más difícil la prueba? Y a veces así somos, ¿verdad? Estamos pasando por prueba y llegan otros y fíjense, está una hermana enferma y todos, ay, hermana, ay, pues ¿qué te digo, hermana? ¿Por qué le haces más difícil la prueba? ¿Por qué no llegas y le dices, hermana, pues mira, Dios tiene control de tu vida y Dios puede sanarte? Tú ora al Señor, pero ve lo que el Señor está obrando en medio de todo esto, Dios te va a usar. Llegan con sus... ven a alguien enfermo y ni siquiera, ay, me da pena verle a los ojos porque siento que voy a llorar. No, hermanos, ¿por qué hacen más difícil disponer la vida a la voluntad de Dios? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Dice. Otra versión dice, ¿a qué viene ese llanto? La Nueva Biblia Española dice, ¿a qué viene ese llanto? ¿Quieren desmoralizarme? Es lo que estaba diciendo Pablo. Si yo estoy animado, estoy fortalecido espiritualmente para ir a Jerusalén, porque allá voy a dar testimonio del Señor por medio de mi vida, ¿acaso ustedes quieren quitarme las ganas de ir? ¿Acaso ustedes quieren desmoralizarme, quieren desanimarme, ponerme triste? Yo estoy dispuesto a lo que sea, incluso a dar la vida, dijo Pablo. Aquí quisiera resaltar un punto importante. Y esto es para todos aquellos que podemos llegar a estar al lado de hermanos o amigos que están enfrentando dificultades. Cuida tus palabras, cuida tus consejos, cuida tus actitudes, porque lo que puedes hacer es desmoralizar a alguien que está dispuesto a la voluntad de Dios. Con tus actitudes, mira, hay veces que el enfermo parece el que va a dar ánimo, ¿sí o no? Está enfermo una persona y el que vaya a dar ánimo viene con un pesar que dices, ay. Y el que está sufriendo el agravio, la angustia, la tribulación, está contento. Y me ha tocado ver casos en que veo a una persona pasando por dificultades contento, pero de tantas personas a su alrededor que lo desmoralizan, termina también desanimado o desanimada. Si tú te encuentras a un lado de una persona, de un amigo, un hermano que está pasando por dificultades cualquiera que sean, cuida tus palabras, tus consejos, tus actitudes, porque puedes llegar a desmoralizarlo cuando estaba animado, confiando en que Dios iba a hacer algo poderoso en medio de todo eso. Cuidado, hermanos, cuidemos mucho nuestra forma de actuar, porque muchas veces, más allá de llevarlos a fortalecerse en la voluntad de Dios, podemos llegar incluso a provocar que abandonen los planes de Dios, los propósitos de Dios, el trato de Dios hacia sus vidas, o abandonar aquello que Dios quiere formar, aquel carácter que Dios quiere formar en medio de una dificultad. Cuidado. Dios no quiere que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia abandonemos sus planes. De ninguna manera, porque es a través de ellos
de esos planes que Dios tiene para con nosotros, que podemos recibir sus bendiciones. Solamente así. Y cuando nosotros abandonamos sus planes, abandonamos su bendición. Cuando o provocamos que alguien abandone sus propósitos, provocamos que la bendición de Dios no llegue a esa persona. Sí, podemos aliviarle un momento alguna congoja, pero no le aliviamos el problema. Después va a ser mucho peor. Está como aquellos que dicen que les hablas lo que es, la realidad de lo que es, y se enojan. Dicen, yo quería que me dijeras algo bonito. Sí, a lo mejor si te hubiera dicho, mira, no te preocupes, todo está bien, o sea, no pasa nada. Lo que hiciste, pues ¿quién no lo hace? O sea, Dios perdona, tú échale ganas. Y Dios te va a restaurar y vas a ser un hombre, una mujer usado por Dios y todo eso, que es parte de. Pero nunca decimos lo que realmente provocó el problema. Y se van bien contentos, no, me fui bien lleno de fe. Pero pasa una circunstancia nuevamente y otra vez hacia abajo. Y no cambian, su carácter no crece, no mejoran en su disposición a la voluntad de Dios. No reciben bendiciones de parte de Dios. Y al rato andan llorando, es que si me hubieran dicho la verdad, me hubieran hablado como era, yo hubiera cambiado. No, hermanos, Dios no quiere que abandonemos sus planes porque a través de ellos recibimos bendiciones y no quiere que nada en lo absoluto, ninguna circunstancia nos lleve a abandonar sus planes. Por el contrario, Dios quiere que aprendamos a vivir dispuestos a su voluntad, con el entendimiento de que aun cuando esa voluntad demande sacrificio, porque como lo dije en un principio, es un sacrificio que de antemano Dios ya nos dijo que teníamos que hacer, ¿sí o no? Cuando llegaste a Cristo, Él te dijo, tienes que tomar tu cruz cada día. Estar dispuesto a negarte y a seguirlo. Si la voluntad de Dios dentro de nuestra vida cristiana demandara algún sacrificio, Dios quiere que aprendamos a estar dispuestos y entendidos a esa voluntad. Cuando esa voluntad demande renuncia, que estemos dispuestos a aceptarla con gozo. Porque amamos a Dios, porque confiamos en Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Miren, cuando Dios me llamó al pastorado, yo platiqué con mi esposa y le pregunté si estaba dispuesta a esa renuncia y a ese sacrificio, que cada vez se hace mayor. Y ella dijo que sí, por eso aquí estoy. Si ella me hubiera dicho que no, yo no hubiera entrado al pastorado hasta que ella dijera que sí, porque solo no puedo. Pero tenemos que hacerlo con gozo. Y así en cada una de las cosas que Dios nos demanda que están dentro de su voluntad. Si demanda sacrificio, si demanda renuncia, tenemos que estar listos y preparados para que con prontitud y gozo podamos atender lo que Dios nos ha pedido. En todas las cosas, porque lo amamos, porque confiamos en Él. Si amamos a Dios, ¿verdad que sí? ¿Confías también en Él? Bueno, eso debe de producir una disposición, no solo a ser atado, sino aún de entregar tu propia vida por el nombre del Señor Jesucristo, tal como lo hizo Pablo. Fíjense, se dice de una mujer que amaba la voluntad de Dios, que al caer enferma esta mujer, le preguntaron si quería morir o vivir. Cayó muy enferma y le dicen, ¿usted quiere vivir o quiere morir? Lo que ella contestó, lo que Dios quiera. Así, esa fue su respuesta, ¿no? Lo que Dios quiera. Y le dicen los médicos, no, pero si Dios te dejara a ti, a tu voluntad, decidir, ¿qué escogerías? Oh, dice la mujer, si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. Porque amaba la voluntad de Dios. Está como cuando, fíjense, cuando van a hacer un bebé. ¿Qué quieres que sea? ¿Y tú qué quieres, niño o niña? Y está el team niño y el team niña. Y los que oran fervientemente para que Dios cambie su voluntad a sus deseos.
Señor, pues ya le diste 2 niños, ahora dale una niña, dale una niña, dale una niña. Y hasta tiene su manda. Cuando lo más fácil es decir lo que tú quieras, lo que a ti te sirva, Señor. Si a ti te sirve un niño, es un niño. Y si a ti te sirve una niña, pues una niña. Porque el gozo está en el género o en el sexo que Dios te manda, o en el regalo de que te ha dado un hijo. Pues en el regalo, ¿no? Y luego viene, no, quería niña y fue niño. No, pero también tengo gozo. O sea, sí, pero ya con ese también ya lo bajaste a un nivel más inferior que si fuera niño, ¿no? O sea, esta mujer, pues no se complicaba, hermanos. ¿Quieres vivir o morir? Lo que Dios quiera. Y si Dios te dejara decidir a ti, pues lo volvería a dejar decidir a Él. Porque al final es lo que Él quiera, es lo mejor. ¿De qué me sirve vivir si no voy a vivir con la bendición de Dios? ¿De qué me sirve vivir como Ezequías si al final voy a tener que enfrentar a un hijo más perverso que el diablo? Que fue lo que hizo el hijo de Ezequías, ¿no? Un rey sumamente perverso y que desvió el corazón de Israel y provocó la muerte de muchos y muerte eterna. ¿Cuántos quieren un hijo así? Aleluya, ¿verdad? Pues no, por eso dejamos a Dios decidir lo que Él quiera. Si quiere darnos hijos, que nos dé hijos. Si no quiere, que no nos dé. Si quiere llevárselos, que se los lleve. Si no los quiere dejar, que nos los deje. Pero en todo tenemos que estar preparados para la voluntad de Dios, para lo que la voluntad de Dios quiera. Porque en ocasiones, hermanos, lo bueno, agradable y perfecto de la voluntad de Dios no es precisamente agradable y perfecto a nuestros sueños, no es bueno a nuestros anhelos, pero aún así sus pensamientos siguen siendo mejores y nosotros tenemos que aceptarlos, debido a que lo que Dios ve es mucho más precioso y valioso que aquello que es lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, ¿cuántos han visto un diamante en bruto? Un diamante en bruto, ¿no lo han visto? Es feo, es una piedra. Es una piedra, y más cuando es un diamante negro. Es una piedra negra, parece carbón. Parece carbón, está feo así. Pero ¿cuántos lo han visto un diamante ya tratado y trabajado? ¿Sí? Bueno, así es Dios con su voluntad. Tú puedes ver un diamante en bruto, pero Dios ve una joya preciosa cuando todo se mete y se sujeta a su voluntad. Ahora, finalmente, hermanos, para poder nosotros disponer nuestra vida a la voluntad de Dios, nos es necesario el temor de su nombre. No puede haber una disposición de amar la voluntad de Dios si no tememos su nombre. Dice el versículo 13 de Hechos 21 que leímos que Él estaba dispuesto a hacer todo por el nombre de Jesús, por el nombre del Señor Jesús. Y eso evidencia el temor que Pablo le tenía al Señor. El temor. Así fue la disposición de Pablo a la voluntad de Dios. Podía, y de hecho lo fue, ser llevada al extremo y aún así permanecer firme. Porque tenía temor de Dios. Porque, mis hermanos, fíjense, ¿por qué Pablo entendía que lo que sea que pudiera estar enfrentando estaba dentro de la voluntad de Dios? Bueno, porque conocía a Dios. Lo conocía, que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Pero también porque sabía el precio que Él había pagado por su salvación y lo entendía. Y eso lo llevó a tener un temor de su nombre, un respeto a Dios. Él mismo expresó en 2 Timoteo 1:10, abre tu Biblia ahí. Segunda de Timoteo 1:10 al 12, dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y escuche bien el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios fue constituirlo predicador, apóstol y maestro. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea, la palabra avergonzar implica el no desanimarse para abandonar. O sea, yo no pienso en abandonar esta obra a pesar de lo que estoy padeciendo, porque sé que está dentro de la voluntad de Dios. Dice, porque yo sé a quién he creído. Mire, ese es requisito, hermano, para disponer nuestro corazón a la voluntad de Dios. Saber a quién hemos creído. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo entiendes? Y estoy seguro, dice, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso para guardarme hasta que enfrente aquel día en el que ya voy a dejar de padecer. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Como también expresó aquel padre de la iglesia llamado Policarpo, cuando lo amenazaron de quemarlo vivo en la hoguera si no negaba a Cristo. Él dijo, durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho él mal alguno. ¿Cómo puedo yo ahora blasfemar a mi rey que me ha salvado? Por eso, por el temor que estos hombres tenían a Dios, podían permanecer firmes en su voluntad sin importar lo que esa voluntad determinara, porque sabían que era bueno, agradable y perfecto, hermanos. Temor de su nombre nos habla de un respeto a Dios profundo, un reconocimiento de Dios como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, a quien debemos todo. Eso es un temor. Vamos a amar la voluntad de Dios y disponernos a ella en la medida que entonces aprendamos a darle ese valor a Dios en nosotros, confiando en Él, para lo cual pues es necesario conocerlo y experimentarlo, tener experiencias cada vez más grandes, más profundas con su Espíritu Santo, para lo cual también se requiere, bueno, comprometernos con la palabra, porque la palabra es el único medio para conocer a Dios. Fuera de la palabra, todo es engaño, hermanos. No, que yo creo que Dios es así. Si no está en la palabra, Dios no es así. No, pues yo pienso que con que haga esto, si no está en la palabra, no es lo que a Dios le agrada. No, pero yo siento que Dios sí hace esto. La única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. Solamente. Y solamente conociéndole a Él es que vamos a llegar a tener un temor de Él, sabiendo quién es Dios, experimentándolo más a Él a través de la palabra y de la oración, porque también a través de la oración preparamos nuestro corazón para disponer nuestra vida a su voluntad. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice, es los que hará conocer su pacto. La palabra, la oración son fundamentales en nuestra comunión con Dios. La forma en la que oramos determina mucho de lo que esperamos de Dios. La forma en la que lo conocemos a través de su palabra determina mucho de la forma en la que nosotros disponemos nuestra vida para recibir su voluntad. Si yo no conozco a Dios, si mis oraciones no son conforme a su palabra, yo voy a esperar de Dios cosas equivocadas, hermano. Yo voy a esperar de Dios riqueza, como aquellos que andan dando 10 pesos para que les den 100. Porque no conozco a Dios y mis oraciones están enfocadas en recibir de Dios lo que yo espero y no lo que es su voluntad. Por eso también el Señor nos enseñó que dentro de nuestras oraciones debe de estar el deseo de que se haga su voluntad. En Lucas
11, en donde les dicen sus discípulos, enséñanos a orar, el Señor les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque nuestras oraciones nos disponen para recibir lo que es la voluntad de Dios y no nuestros propios deseos. Como cristianos tenemos que tener una disposición de amar la voluntad de Dios. Y tienes que conocer esa voluntad. Amén. Pónganse de pie. Un hombre dijo, si todos los hombres siguieran la voluntad de Dios, esta tierra sería semejante al cielo. Pero como los hombres del mundo hacen la voluntad del diablo, la tierra parece más un infierno sin duda alguna. Que el diablo domina la voluntad de los hombres que viven sin Dios y sin Cristo es un hecho que no admite réplica. Como dijo un infortunado poeta, para explicar lo terrible de su vicio por el alcohol. Dice, si en un cuarto hay un galón de licor y un cañón está listo para despedazar a aquel que vaya a beberlo, yo no me detengo a pensar, sino que me lanzo a tomar el licor. Así es el mundo, pero a nosotros el Señor nos ha librado de esta debilidad del pecado, hermanos. Del poder del pecado, el Señor nos ha librado y nos ha dado una naturaleza que es capaz de inclinar nuestro corazón a la voluntad de Dios, a disponernos a ella, a amarla, para aborrecer lo malo que antes llegábamos a amar. Dice este hombre, a los cristianos verdaderos no les será difícil rendir su voluntad por completo a la voluntad de Dios, por el temor que hay en nuestro corazón, hermanos. Dispuestos a la voluntad de Dios, dispuestos a amar la voluntad de Dios. Cierren sus ojos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero no podemos confiar en un Dios que no conocemos. Por eso yo te invito en esta tarde a que te comprometas más. Para eso vienes aquí a la iglesia, para aprender más de Dios. Vienes aquí para disponer tu corazón a su voluntad, para que el Señor a través de este tiempo pueda obrar en tu corazón y quebrantarte al punto de disponerte a la voluntad de Dios. Porque necesitamos aprender a confiar en Él. Muchas veces queremos que nuestros hijos confíen en nuestras decisiones, aun las cuales pueden ser equivocadas, pero nos cuesta mucho trabajo confiar en las decisiones de Dios, aun cuando son perfectas. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a confiar en Él como nuestro Padre, como nuestro Dios, como el Señor y Salvador de nuestras vidas, para poder aprender a confiar en su buena voluntad, a fin de poder amarla, para ponerla por obra, a fin de que no permitamos que nada nos impida llevar a cabo los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros, porque en eso recibimos bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. Dispón nuestro corazón a tu palabra. Dispón nuestro corazón a tu voluntad. No queremos la nuestra porque la nuestra no es buena, no es agradable y no es perfecta. La tuya sí lo es. Así como Pablo pasó toda su vida preparándose para enfrentar tu voluntad, también nosotros queremos prepararnos para enfrentar tu voluntad.
para recibirla, para ponerla por obra. No queremos gastar el tiempo preparándonos para lo vano, para lo terrenal y temporal, porque al final no podremos recibir nada de tu mano. Tus planes son mejores, tus propósitos son mejores. Ayúdanos a trabajar para guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en ti. A que sea lo que sea que podamos llegar a enfrentar, estemos dispuestos como Pablo, no solo a ser atados, sino aún a morir. No estamos dispuestos solamente a pasar malos momentos, a pasar escasez, sino también incluso a entregar nuestras vidas por ti. Pero queremos comenzar con lo pequeño, con lo práctico de tu voluntad. Porque ¿cómo podemos enfrentar lo que es mayor cuando lo menor no lo consideramos? Señor, ayúdanos a vivir tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia. No permitas que tu palabra sea quitada de nuestro corazón, robada por el enemigo. No permitas que sea ahogada o que se marchite, sino que tu palabra que ha sido implantada, la cual puede salvar las almas, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que cada uno de mis hermanos que están aquí presentes puedan recibir con gozo las determinaciones de Dios. Y eso se vea reflejado para bendición, como lo fue en la vida de Job, para todos los que nos rodean y todas las generaciones que están por delante. Muchas gracias, amado Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Límpianos, perdónanos y ayúdanos a vivir la vida que tú preparaste para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, no menosprecien la palabra. Platicaba hace unos días que me fui a checar con el doctor, precisamente de cómo yo les comenté a un pastor, murió su hija y murió tan repentinamente. 20 minutos la había visto, 20 minutos después ya estaba muerta. No tenía una enfermedad, tenía 15 años, 14 años la chica. No tenía una enfermedad, buena estudiante, buena cristiana, servía en la iglesia, mas sin en cambio fue algo muy repentino. Y me decía el doctor, ¿no?, que es pastor también, me decía, difícil, dice, enfrentar las cosas que son repentinas. Cuando tienes un enfermo, vas ambientándote a la enfermedad, vas adecuándote a la circunstancia y sabes que pues va a ir avanzando. Pero cuando es tan repentino es muy difícil. Pero solamente Dios puede hacer que esas cosas repentinas, aún en esas cosas repentinas, amemos su voluntad. Y pareciera que a nosotros nunca nos va a pasar, hermanos. Pero a veces estamos preparándonos más para la vida que para la muerte. Cuando la vida solamente Dios la tiene en sus manos, no sabemos cuándo, y la muerte llega de manera inesperada. Nos preparamos más para el futuro, no sabemos si va a llegar, o nos preparamos más para cumplir nuestros sueños y anhelos, cuando no nos damos cuenta que quizá esos sueños y anhelos van a echar a perder tu matrimonio y tu familia, o tu vida misma. Entonces, no rechacemos la palabra. Tenemos que tener un corazón dispuesto a Dios en todas las cosas y empeñarnos en buscar más lo que es de Él que lo nuestro. Para eso estamos aquí, para eso Dios ha determinado una reunión, para que podamos aprender, para que podamos llenarnos de Él. Amén. Pues que Dios les bendiga, estamos despedidos, que Dios les dé gracia y fortaleza en todas las cosas. Gracias por venir, nos vemos en la próxima reunión, hermanos.